Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puenui. Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos a este radioteatro mapuche. A lo largo de los años, en el pueblo mapuche, se han construido relatos que componen nuestra memoria e identidad. Relatos como los cepeo, que a través del ñulam, de los consejos, nos acercan y enseñan los distintos valores del ser che, es decir, de ser y comportarnos como personas. Hay relatos sobre animales que toman características humanas y se relacionan entre sí como tales. Hay otros relatos que llamamos piam. Estos son cosmogónicos y fundacionales, es decir, nos hablan del origen y características de los territorios, el Asmapu. Estos relatos buscan enseñarnos sobre nuestro vínculo con el Itrofil Muñén, la comprensión de nuestra relación con los distintos tipos de vida que coexisten y nos rodean. Hoy les contaremos un piam. Cherufe. Pichiso moñelu inche, tañichau feipieneu. Hace varios años, mi padre me contó una historia de cuando él era niño. Las cosas eran diferentes a como son hoy, sobre todo en el sur, en el Gualmapu. Una se podía demorar días o semanas en llegar del campo a la ciudad. Los viajes eran largos y difíciles, con caminos de tierra y piedras. Él me contó que cruzaba los ríos a caballo. Me habló sobre la costumbre de pedir permiso o hacer cuyitu, ofrendar algo a cada espacio toda vez que se atraviesa un leufu, río, un winkul, cerro, o también cuando se entra a un mahuizantú, una montaña verdosa. La gente enciende una velita en señal del ekuun, que lo entendemos como el respeto hacia la naturaleza y sus fuerzas. Era otra época y era común que muchos niños y niñas pasaran largas temporadas con sus abuelos para cuidarlos, ayudarlos y compartir con ellos. Mi chau, mi padre, pasó muchos veranos con sus abuelos. Les ayudaba a cosechar las legumbres que solían sembrar, les picaba la leña para que pasaran el invierno tranquilos y así también les colaboraba en otras labores domésticas del campo. Era marzo, un día del fin de un verano, cuando él volvía de regreso a su casa con sus padres. Había pasado otro largo verano con sus abuelos. El otoño se adentraba y el frío se acercaba de a poco. Comenzaba a anochecer y la luna llena iluminaba el camino de regreso mientras él cabalgaba a Calfu, su caballo, su fiel compañero de niño. El viento susurraba fuerte en sus oídos y solo el sonido de las pisadas de Calfu sobre las piedras, algunos insectos y otras aves acompañaban su pasar. A medida que avanzaba la hora, se sentía más el frío y la noche ya se instalaba. Se podía observar que esa sería una noche estrellada. A mi padre le gustaba detenerse a observar el Wenumapu. Él, en su imaginario, creaba figuras con las Wanglen, las estrellas, e inventaba historias con ellas, y aquella ocasión no fue la excepción. Estaba en eso muy atento cuando de pronto vio a lo lejos que algo iluminaba de una manera distinta a otras constelaciones. Era un destello impresionante. Era como una bola de fuego gigante que dejaba una estela por donde pasaba. Era tan grande que superaba el tamaño de una estrella y se cambiaba de un cerro a otro. La observó por un momento sin comprender bien lo que sucedía. Jamás había visto algo así. El caballo comenzó a inquietarse. Algo presintió mi chau. Esa no era una buena señal, por lo que decidió acelerar su viaje de regreso. No le quedaba tanto tiempo para llegar. Mi chau dejó a Calfú en su corral, guardó su montura y dio de beber a su acompañante.
No dejaba de pensar en lo que había visto. Parecía un sueño o una fantasía, y sabía que debía contar lo que había presenciado. Entró a la casa. Allí estaba mi cucu y mi lacu, mis abuelos paternos, mis ancestros. Mi papá saludó con mucho cariño a su ñuque y a su chau, y les entregó unos sacos con cosas que habían mandado para ellos. Mi abuelo le echó leña al fogón para calentar una olla con sopa y calentar agua para el mate que había preparado. ¿Cómo están los viejos? ¿Están sanos? Están bien los viejitos. Quedaron medios tristes cuando me vine. Les dije sí, que iría pronto, para la época del Gñí. Ahí quedaron conformes. Siempre hay que estar yendo, pues, hijo, saludar a los viejos, preguntar qué necesitan, en qué le ayudan. En el campo siempre hay trabajo y los viejos ya no tienen tanta fuerza. Hay que ser atento con ellos. Mi chau no dejaba de pensar en lo que había visto en su camino de regreso. Mi abuela, siempre perspicaz, notó extraño a mi chau, como distraído, casi ni hablaba, ni se reía con las conversaciones de mi abuelo. ¿Qué te pasó? Estás muy calladito. ¿Estás bien? Algo vi cuando venía de vuelta para acá. Vi algo que parecía una bola con fuego que saltaba de un cerro a otro. Quedé medio asustado. No sé qué será. Lo escucharon atentamente sobre lo que había visto. Ellos se miraron y guardaron silencio. Tomaron mate y entre ellos susurraron algo que no alcanzó a entender. Eimi kape fimi feichikuchal, pichicalu nefuimi. Feita cherrufe piñeica. Huesasungun mulealu feimu. Ineyam layafui. Le pidieron que se tomara pronto la sopa. Mientras, en silencio, ellos continuaban tomando mate. Mi chau poco entendía lo que sucedía. Solo atinaba a mirar al fogón mientras comía. Pasó un rato. Mi abuelo acarició tiernamente la cabeza de mi chau. Mi abuela le sirvió un mate medio lavado y lo miró por un momento. Mi chau me contó que le dijeron que cuando esa bola de fuego aparece, anuncia que un integrante del LOF va a fallecer. Podría ser una persona mayor o un líder como un lonco, tal vez podría ser una machi o un huerquén, que es quien se encarga de transmitir los mensajes y noticias del LOF a otras partes del Gualmapu. Mi chau, sorprendido, quedó observándolos, dejó su plato a un lado y quedó mirando el fuego y cómo la leña se consumía en él. Mis abuelos respiraron y cariñosamente le aconsejaron que no tuviera miedo. Hijo, estas manifestaciones de la naturaleza van a estar constantemente ocurriendo, pero siempre con el propósito de advertir y preparar a las personas ante situaciones difíciles. En este caso, tiene que ver con la muerte, y si la bola de fuego aparece por el oeste, significa que viene un mal invierno. Desde nuestro Raquizuán, mapuche, la muerte la comprendemos como un proceso que es parte de la vida. Es el viaje al Nometu Lafkenmeu, al otro lado del mar, allí donde va a morir el sol cada día, al final de los cursos de agua que nacen en la cordillera y el lugar donde llegan nuestros espíritus cuando termina nuestro ciclo de vida en este Nagmapu. Todo es parte de un complemento y equilibrio, en la naturaleza y en la vida, lo bueno y lo malo, la tristeza y la alegría, el día y la noche, así como también la vida y la muerte. Feleitati. Lo abrazaron, le dijeron que se fuera a dormir tranquilo, que todo estaría bien, pues la vida y la naturaleza así nos enseña desde nuestro mapuche ñen. Él se fue a acostar, le costó quedarse dormido. Todo esto lo dejaba muy pensativo. Pero recordando el ñulam de mis abuelos, pudo tranquilizarse y encontrar sentido a sus palabras. Pasaron 3 días desde lo sucedido, cuando a su casa llegó un huerquén. Falleció una cusé papay, dijo, una anciana muy querida por todos, precisamente muy cerca de donde mi papá había visto el cherrufe. En estos días de silencios, de encierros y de tiempos detenidos, he comenzado a recordar la vida, a recordar tus historias, chau. Las hojas del otoño, la noche, las estrellas me recuerdan que todo se renueva, nada se acumula y que los ciclos vuelven y se repiten constantemente, porque así es la regla de la vida, el as mapu. Ayer me tocó a mí ver al charrufe y es como un meteorito que cae a la tierra.
Todo transcurre en mi Raquithon, en mi memoria. Mis Peuma también ya me lo han dicho, y esta noche de estrellas infinitas y de luna llena me lo confirman. El fuego y la luz del charrufe ya anuncia tu nuevo transitar, papá. Yo solo sé agradecer tu palabra y tu memoria, porque la sabiduría de tu pueblo vivirá en quienes te escucharon. Inspirado en los relatos de Blanca Cayuqueo Huilcaleo, Eric Pitriqueo Cayuqueo y sus familias, Escuela Lafken y Calma Lonquimay.